Buenas tardes. Antes de darle la bienvenida al espacio y a petición de Teresa, invito al padre Sosa a que nos diga algo que nos complace recibirlo aquí desde su parroquia de Miami Beach. Eso es muy difícil, padre. Usted diga a esta altura lo que quiera. No, algo neutral. No, la palabra cultura para mí es muy amplia. Como antropólogo siempre he observado que múltiples personas pues describen la forma popular, es decir, tiene cultura porque estudió y no tiene cultura porque no estudió. Eso es erróneo por completo. Todo ser humano forma parte de una cultura y en la cultura evidentemente cultiva la tierra o cultiva su corazón. Yo creo que estamos aquí para seguir cultivando el corazón, sin saber de qué nivel social o económico, que no nos definen eso, forma parte de nuestra vida. Entonces, para mí es un placer compartir con Teresita, con Elena, con todos ustedes, con el señor Arocha, todos ustedes esta tarde, y me encanta estar aquí para seguir cultivando el corazón de cada uno y no olvidarnos de la memoria histórica que nos ha hecho y nos ha formado y nos ha llevado hasta este momento. Somos peregrinos y de alguna manera somos portavoces, como lo fueron los personajes de estos libros, somos portavoces de un mensaje y de una realidad cultural que no se puede eliminar ni olvidar. Muchas gracias, padre. Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a la tertulia del Caimán ante el espejo. Como el 90% de las personas que están aquí vienen por primera vez, siempre me gusta comentar de qué se trata el espacio. Y entonces estaba yo buscando información hoy, haciendo algunos trabajos, y recurrí a esa novedad que es la inteligencia artificial para preguntarle a ver qué sabía de la tertulia el Caimán ante el espejo. Y después que me dio una primera versión, le pregunté, sí, pero explícame la relación de esta tertulia con Uva de Aragón. Y entonces me dio otra respuesta que me gustó tanto que la voy a compartir con ustedes aquí, porque la inteligencia artificial hay que administrarla bien, pero yo creo que es una herramienta bastante útil. Dice ella, la tertulia del Caimán ante el espejo de las bibliotecas públicas de Hialeah es un evento literario diseñado para fomentar la reflexión y el debate sobre la identidad y la cultura cubana. Inspirado en el ensayo homónimo de Uva de Aragón, el título de esta tertulia se centra en explorar los rasgos característicos del ser cubano y cómo estos se reflejan en la literatura y la historia de Cuba. Uva de Aragón, una destacada autora y académica cubanoamericana, escribió El Caimán ante el espejo, un ensayo que Cuba escribió hace 30 años, que a mí en lo personal me gustó mucho, un ensayo muy polémico, pero muy constructivo a la vez, y por eso yo lo relacioné con un espacio que yo quería crear en esta biblioteca. O sea, un análisis profundo de la idiosincrasia cubana, abordando temas como la identidad, la diáspora y la resistencia cultural. Este ensayo se ha convertido en una referencia importante para comprender las complejidades de la cultura cubana y su evolución a lo largo del tiempo. Algo de lo que hablaba el padre ahora mismo. La relación entre la tertulia de Uva de Aragón es fundamental, ya que su obra proporciona el marco teórico y emocional, sobre todo, para las discusiones que tienen lugar en estos encuentros. Durante las sesiones, los participantes tienen la oportunidad de compartir sus propias experiencias y perspectivas, enriqueciendo así el diálogo sobre lo que significa ser cubano en el contexto contemporáneo. La tertulia no solo rinde homenaje a la obra de Uva, sino que también crea un espacio para la comunidad cubanoamericana en Hialeah para conectarse y reflexionar colectivamente sobre su herencia y su futuro. Es un evento que celebra la literatura y la identidad cultural, ofreciendo una plataforma para la expresión y el intercambio de ideas. A mí me pareció inmejorable. O sea, incluso me hizo pensar de otra manera en este espacio, así que gracias a la inteligencia artificial por este aporte. No, esto es medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero es realmente una cosa que me satisfizo, ¿no? Y por eso quise compartirla. Ya en septiembre, hace 2 años que hacemos la tertulia, la hacemos una vez al mes y como dice la promoción de la tertulia, es un espacio que yo creé para reconstruir juntos la literatura nacional. No es que nosotros vayamos a sistematizar la literatura cubana, pero para mí, que soy un emigrado de las últimas oleadas, vine nada más a este país hace poco menos de 10 años, fue un descubrimiento, ¿no? A pesar de que yo podía tratar de estar informado desde Cuba, podía conocer autores que están prohibidos en Cuba, cuando llegué a esta biblioteca, siempre me gusta comentarlo, me encontré a Reinaldo Arenas y muy cerca
a un autor como Miguel Barnett, ¿verdad? Que saben que es un autor respetable desde el punto de vista literario, pero que ha estado muy cerca del discurso oficial del régimen cubano. Entonces, esta biblioteca me pareció un lugar más democrático, culturalmente, por supuesto, que lo que yo había vivido en Cuba, con la censura de determinadas horas a las que no podíamos acceder o podíamos acceder escondiendo el libro, ¿no? Y leíamos de esa manera. Y entonces por eso no creo que nosotros estamos reconstruyendo la literatura cubana, pero yo al menos estoy reconstruyendo mi propia literatura, y es una invitación también a esos autores, porque han venido muchos autores que como yo han venido hace menos tiempo y quiero crear este lugar de encuentro. Así que les doy la bienvenida y les propongo que se conviertan en asiduos a partir de ahora. Allí ya tenemos la invitación para la próxima tertulia, que va a estar invitado el doctor y profesor Lisandro Pérez, con la presentación de su último libro. Bien, sin más preámbulo, le doy la bienvenida hoy. Como mañana es el Día de los Padres, vamos a invertir el orden. Aquí con Modesto Arocha, conocido como Kiko Arocha, quien nació en La Habana, es ingeniero en electrónica y doctor en ciencias técnicas, llegó a Estados Unidos en 1995 y decidió reinventarse, como casi nos pasa a todos, como traductor y editor de sitios web y de libros, para los cuales fundó la editorial Alexandria Library en Miami. Es autor del bestseller, yo no sabía esto, Chistes de Cuba. O sea, conocí el libro, pero no lo relacionaba con usted cuando nos conocimos hace poco aquí. Una antología de chistes populares contra el comunismo que recopiló en la isla. Y actualmente trabaja en Alexandria Library como editor de libros. Elena de Jong, nacida en Cuba, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de San Tomás, donde estudió literatura española, hispanoamericana y francesa. Obtuvo el máster en literatura por la Universidad de Rice y el doctorado en literatura española por la Universidad de Tulane. Recibió beca de la Asociación de Mujeres Universitarias de la Comisión para investigar en España el tema de su tesis doctoral sobre el caucismo y la generación del 98. Ha sido profesora en varias universidades de Estados Unidos y intérprete oficial y asesora de los tribunales federales durante décadas. Estas cosas cuando uno conoce a alguien que tiene, digamos, no dos identidades, pero dos modos de ver la cultura y de enfrentarse a la vida que para un común mortal como yo pueden parecer muy opuestos, ¿no? Pero ella logra integrarlo, porque me dio mucha satisfacción conocer que ella había hecho la antología Florilegium, poesía última española. Yo soy adicto a la poesía española, así que ya busco el libro desde ahora, y a la vez había podido escribir un libro desde la clase a la corte, ¿no? Publicado en el 2012 y que habla de esa otra faceta de su vida y de su trabajo vital. Así que seguro estoy que conocerla va a ser muy provechoso para nuestra biblioteca. Y bueno, la última, pero no menos importante, Teresa Fernández Soneira, nacida en La Habana, Cuba, es una destacada historiadora e investigadora especializada en temas cubanos que ha residido en Miami, Florida, desde 1961, toda una vida. Con una formación académica sólida, obtuvo su licenciatura en Humanidades de Barry University y un asociado en Arte en Filosofía del Miami-Dade College. Fernández Soneira ha dedicado su carrera a la investigación y documentación de la historia de Cuba con un enfoque particular en la contribución de las mujeres a la independencia del país. Su obra monumental, Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba, es una herramienta indispensable para el estudio de la historia cubana. Esta serie, que abarca varios volúmenes, es reconocida por su detallada exploración de la trayectoria de la mujer cubana del siglo XIX. En el prólogo de Roberto Méndez, que va a comentar la doctora Elena en unos minutos, él decía algo que a mí me gustaba mucho en lo particular, y es que alguien como Teresa, a pesar del exilio y del dolor que provoca el exilio, no se había detenido en ese dolor, sino que había querido dar su contribución única a los estudios cubanos. Y entonces yo, por ejemplo, estaba en Cuba, ya conocía a Teresa por sus libros, y un libro muy socorrido en la biblioteca, a la que yo tenía acceso en una biblioteca eclesial, y que buscaba muchos educadores incluso del Estado, era la historia de la educación católica en Cuba. O sea, ese era un libro y eso es un aporte que pudo, y le estoy hablando hace 20 años, no le estoy hablando de estos días, ¿no? Que pudo trascender, y la obra de Teresa también estaba presente en los Encuentros Nacionales de Historia de la Iglesia Católica en Cuba, que organizaba Joaquín Estrada, y que después terminé organizando yo los últimos encuentros. Estamos muy complacidos de recibir a Teresa Fernández en este espacio de las Bibliotecas Públicas de Hialeah, donde compartirá su vasta experiencia y conocimiento en esta tarde de autor. Su presencia es un honor y una oportunidad invaluable para los interesados en la historia de Cuba, que asumo somos todos los que estamos aquí hoy.
y sus libros, además, después de hoy, que ya están aquí algunos, pero van a permanecer en nuestra biblioteca. Bienvenidos a todos. ¿Elena va a empezar o vas a decir algo? Yo empiezo. No sé si me podrán oír bien. ¿Sí? Voy a acercar un poquito más. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Uy, se aleja. Ya conseguí presupuesto para comprar una de mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Y es un placer ver este público tan distinguido. Me ha dado muchísima alegría ver al padre Juan Sosa, gran amigo de mi familia desde siempre. Es un gran placer estar aquí para celebrar esta tarde tan especial. Para mí es un gran honor acompañar a la historiadora Teresa Fernández Soneira en la presentación de su 10º libro, Relatos y Evocaciones, una antología que reúne 65 ensayos y artículos sobre temas muy variados, que, como señala la crítica María del Carmen Murcio, nos brinda su mirada amplia sobre nuestra historia, sus próceres, muchos de ellos olvidados, y además recuerdos de su infancia, como el referente al Carnaval de La Habana, que seguro que muchos se acordarán. El trabajo incansable de esta distinguida historiadora ayuda a iluminar el rico y complejo tapiz de la historia de Cuba. En particular, Teresa se ha dedicado, como ya se ha mencionado, a descubrir y dar a conocer la historia de las mujeres cubanas del siglo XIX que desempeñaron papeles fundamentales en la lucha por la independencia de Cuba y la formación de la sociedad cubana, cuyas contribuciones, lamentablemente, a menudo han sido pasadas por alto o olvidadas. Conozco a Teresa desde un congreso organizado por el Cuban Research Center de la Universidad Internacional de Florida, FIU, y de la presentación del primer libro que publicó sobre las mujeres de la patria. Soy de familia mambisa, de Oriente, de Santiago de Cuba. Mi bisabuelo fue general de división y miembro de la Asamblea Constituyente, íntimo amigo de Guillermo Moncada y de José Martí. Y comparto con Teresa la pasión por la investigación y la labor de rescatar y preservar la historia, cultura y literatura de nuestra isla natal. A través de una investigación meticulosa y una profunda pasión por la historia de Cuba, Teresa no solo ha resucitado voces del pasado, sino que también ha abierto nuevas vías para una mayor comprensión de la historia de la tierra que nos vio nacer. Su labor promete enriquecer nuestras perspectivas sobre el tejido cultural, social y político de Cuba durante un periodo transformador de su historia. La presentación a este libro la ha escrito el doctor Roberto Méndez Martínez, quien nos acompaña en la distancia desde la tierra que nos vio nacer a las dos. Y creo que tal vez a todos los que estamos aquí presentes. Roberto Méndez Martínez es un galardonado literato cubano, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Es poeta, ensayista, narrador y crítico de arte. Se formó como sociólogo en la Universidad de La Habana y como doctor en Ciencias sobre Arte en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Entre sus premios sobresalen el Premio de Poesía Nicolás Guillén, Premio de Ensayo Alejo Carpentier, Premio de Novela Alejo Carpentier, Premio de Novela Italo Calvino y el Premio Anual de la Crítica, recibido en 6 ocasiones. Tiene publicados más de 40 volúmenes
Y entre los más recientes está el poemario Libro de la Aventura, Fiestas de Otoño, y los ensayos Plácido y el laberinto de la Ilustración. Este año publicó Y después de este destierro, una novela histórica sobre un hecho de la vida real ocurrido en La Habana en 1908. Ha formado jurados de varios concursos nacionales e internacionales y ha impartido conferencias en muchos países que incluyen España, México, Argentina y Venezuela. Exdirector de la Academia Cubana de la Lengua, fue consultor del Pontificio Consejo para la Cultura de la Santa Sede y en la actualidad es profesor del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. Recibió la distinción por la cultura nacional. Reside en La Habana con su esposa e hijo. Para mí es un gusto poder estar aquí en su lugar. Es un honor para mí leer sus palabras. El título de la presentación es Teresa Fernández Soneira hacia la Cuba profunda. Aunque muchas veces se haya afirmado que el periodismo, al menos en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, era un negocio de hombres pensado para lectores también masculinos, en Cuba es posible señalar importantes excepciones. Creo que todos conocemos el nombre de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fundó en La Habana en 1960 el álbum cubano De lo Bueno y de lo Bello, una publicación destinada a la mujer y dirigida por un consejo de redacción femenino en el que se hallaban figuras notables y que tal vez menos conocidas hoy día, como Luisa Pérez de Zambrana, Luisa Franchi Alfaro, Úrsula Céspedes de Scanaverino y Julia Pérez Montes de Oca. En sus páginas no solo hubo versos y relatos románticos, también páginas relacionadas con temas sociales, especialmente destinados a la defensa y promoción del género femenino. Y aunque aquella publicación apenas vivió unos meses, durante el resto del siglo, otras mujeres relevantes empeñaron la pluma con fines periodísticos. Baste con recordar a Ana Betancourt de Mora, Domitila García de Coronado y especialmente Aurelia Castillo, infatigable publicista de cuyo peregrinar como desterrada por el mundo quedó un conjunto de crónicas muy notables, entre las que se destacan las relativas a su visita a la Exposición Universal de París en 1889. En el siglo XX, en la medida en que la sociedad cubana se hizo menos exclusivamente patriarcal y asumió la modernidad, las redacciones de periódicos y revistas admitieron mujeres y no exclusivamente para temas relacionados con la moda y la economía del hogar. Pronto, los lectores comenzaron a reconocer firmas como las de María Radelat de Fontanils, María Blanca Sabas Alomá, y uno de sus familiares está presente aquí con nosotros hoy. Sara Hernández Catá, Anita Arroyo, Ana María Borrero y Dulce María Loinás. Dulce María Loinás recibió el premio Cervantes, que hace unos años. El Cervantes es como el Nobel en español. A este linaje pertenece Teresa Fernández Soneira. Nacida en Cuba, ha pasado, sin embargo, la mayor parte de su existencia en el exilio. Eso que para otros sería un signo de frustración, ha resultado para ella una pulsión creativa. Su empeño mayor ha sido desarrollar una labor de investigación infatigable sobre la historia y la cultura de su isla natal para impedir que los que, como ella, fueron arrancados de su tierra, olviden sus nexos vitales con ella. Dan fe de ello su monumental Historia de la Educación Católica en Cuba o la originalísima compilación de imágenes
La Bella Cubana, destinada a rescatar daguerrotipos y fotografías de mujeres, niñas o adultas, señoras de gran sociedad, esclavas, obreras, realzadas por textos literarios que muestran el modo en que fueron contempladas por sus contemporáneos. Junto a esta labor mayor ha estado durante décadas su empeño en hacer periodismo, lo mismo para publicaciones impresas que digitales, y no solo en Miami, sino hasta en publicaciones de la isla, como la revista Convivencia, dirigida por el destacado laico cubano Dagoberto Valdés. Ella ha comprendido que la aspiración mayor del género no es informar, sino algo mucho más profundo, educar. Y ella, nutrida por las enseñanzas del venerable padre Félix Varela, reconoce los peligros que corre un pueblo ignorante. De ahí que en sus artículos y crónicas insista en formar a sus lectores, en especial, pero no exclusivamente a los cubanos, en temas como la historia de la patria, su sentido cívico, sus figuras fundamentales en las luchas por la independencia, en las letras, en el arte. Su divisa esencial es no olvidar, para evitar que generaciones nuevas, nacidas en cualquiera de las orillas que separan a los cubanos, se conviertan en desarraigados. Este libro presenta una muestra de ese quehacer periodístico. No intenta recogerlo todo, sino ofrecer algunos de los textos más logrados y dar una idea de la variedad del conjunto mayor. Caben en él un tributo especial para la poetisa, periodista y traductora Aurelia Castillo, la poeta Aurelia Castillo, para la familia Carbonell, formada por varias promociones de patriotas e intelectuales, y también para el fecundo sacerdote navarro, el padre Ángel Gastelu, valioso poeta, miembro del grupo Orígenes, quien también fue un promotor del arte moderno religioso en la isla y protector del rico patrimonio artístico del pasado. Resaltan especialmente las crónicas que dan fe del peregrinar de la escritora por tierras de España, y con eso me identifico mucho. Y las que muestran explícitamente su condición vertical de católica. En todos sus textos se manifiesta el estilo de la autora, sencillo, claro, fluido, voluntariamente despojado de barroquismos. Logra ese difícil equilibrio entre riqueza de información y transparencia verbal, que es el atributo de los maestros verdaderamente cultos. El resultado en este libro es lo que llama Roberto Méndez Martínez un breviario de cubanidad. Amable, educado y muy católico, es decir, universal. Me place saludar la aparición de este volumen, obra de virtud ciudadana y cristiana, vencedor de fatigas y desánimos, que debe leerse como itinerario hacia una Cuba profunda que ningún huracán ha podido conmover. Y esto lo firma el doctor Roberto Méndez Martínez en La Habana el 28 de agosto del 2023. Ahora tiene la palabra nuestra querida historiadora. No, todavía no. Kiko. Entonces, pues nada, Kiko tiene la palabra. ¿Estamos cortos de cable? Sí. Buenas tardes. En 1851, el filósofo alemán Schopenhauer dijo en un ensayo que escribió en un ensayo que se llamaba Sobre las mujeres, una frase célebre. Dijo: la mujer es un animal de cabellos largos y mente corta. Un siglo después nace Teresa,
quien con su obra monumental, no con sus palabras, le dice a Schopenhauer, más animal eres tú. Este libro es una monstruosidad. Solamente a una persona como Teresa hace este libro. 440 páginas, 67 artículos y ensayos. Cuando usted tenga el libro este que va a adquirir aquí, en su casa, usted no va a saber por dónde empezar. Incluso le va a ser difícil empezar porque en vez de tener el índice adelante, como se ocurre aquí en los Estados Unidos, no, lo tiene atrás. Así que la primera recomendación es que empiece por la última página, para que lea el índice. Cuando usted lea el índice va a ver 3 tipos de cosas en este libro, o eso es lo que creo yo. Una es el aspecto religioso, ¿no? La devoción de Teresa por su creencia, por la Iglesia Católica, está presente en este libro. La otra es un feminismo, yo diría que moderado, porque ella no ataca a nadie, ella sencillamente expone las obras que han hecho las mujeres, en particular la mujer cubana, que no se le ocurre hacer a los hombres. Por eso es que digo que es un tipo de feminismo el de ella. En el libro hay 9 biografías de mujeres cubanas y hay 6 artículos más que tratan en general de temas femeninos. Y hay 2 artículos que me llamaron la atención. Uno es sobre, se llama, déjame ver que lo tengo apuntado aquí. Paulina. Stein. Paulina. Edith Stein. ¿Cómo es el nombre? Edith. Que estoy sordo. A ver. Edith Stein. Pero qué raro, en una cosa de tanto cubanismo, Edith Stein, porque está el de Juana Inés de la Cruz, pero bueno, eso se explica, ¿no? Edith Stein, entonces me fui rápidamente a ver quién era Edith Stein. Edith Stein es una polaca que nació nació en Polonia. No, pues apunté la ciudad, pero también se me olvidó. Es que la edad trabaja por todos los lados, en la mente, en los oídos, en todos los lados. Entonces, esta Edith Stein es un caso sui generis muy interesante porque ella es judía, polaca, y entonces después se convirtió al ateísmo y fue atea durante un tiempo y después leyó la vida de Santa Teresa de Jesús y cerró el libro y dijo, esto es lo mío, y se hizo monja y se dedicó el resto de su vida a la iglesia, cosa de la iglesia. Entonces yo pienso, bueno, porque yo sé que acá Teresa es también devota de Santa Teresa de Jesús, llamada también Santa Teresa de Ávila y llamada también la doctora de la iglesia, aunque hay varias doctoras de la iglesia, pero ella es una. Entonces, a ella parece que le pasó igual que a la Stein, que leíste la biografía de Santa Teresa de Jesús. Eso le pasó también a mi mamá, pero mi mamá era de otra Santa Teresa, era de Santa Teresita, del Niño Jesús, se llamaba. ¿Por qué? Pues su lectura allá en Santi Espíritu era muy católica en mi familia. Y toda su vida fue devota de Santa Teresita, el Niño Jesús. Tanto que le puso a su primera hija, a mi hermana Teresita, que vive aquí, la más inteligente de la familia, vino para acá en el año 57,
No, 55, perdón. 55 y se quedó. En el 55 vino y se quedó. De una familia pobre que no tenía por qué emigrar, no, una cosa rarísima. Entonces, Teresita, el nombre de ella es Teresita, no Teresa. Y qué brava se ponía ella cuando le decían Teresa, porque a muchas personas le parecía que le estaban chiqueando el nombre. No, ella se llama Teresita, se ponía brava cuando le decían Teresa. No, ¿cuántas veces ha tenido que rectificar a las personas que le dicen Teresa? Ese es mi hermano. O sea que mucha Santa Teresa por aquí. Las otras mujeres, las 9 mujeres cubanas de las que ella hace la biografía, me llamó mucho la atención Paulina. Paulina era una cubana muy pobre que se fue para Cayo Hueso. Había muchos cubanos que se iban a Cayo Hueso en la época de la guerra de los 10 años. Ella se fue para Cayo Hueso y lo que hacía era cocinar en un hospedaje que había ahí. Pero resulta que Martí fue a ese hospedaje. Y a Martí, los españoles que siempre estaban atrás de él, los españoles y un alemán, porque me enteré por Ripoll que había un alemán que los españoles le pagaban por seguir a Martí en Nueva York. Entonces, por eso es que Martí tenía varios domicilios. Se le conocen 3 domicilios en Nueva York y siempre estaba escondiéndose para evitar que un atentado. Bueno, pues los españoles lo descubrieron en Cayo Hueso y lo envenenaron. No es que lo querían envenenar, lo envenenaron, pero inmediatamente lo vieron los doctores, le mandaron medicina y con los cuidados de Paulina se fue mejorando y se curó. Y a partir de ese momento, Martí, cada vez que iba a Cayo Hueso, no admitía ningún alimento que no viniera de las manos de la negra Paulina. Es un caso, eso está aquí. Yo me desayuné con esto y yo no sabía nada de esto. Hay muchas cosas que me he enterado por el libro de Teresa, porque es muy acuciosa, es una investigadora de verdad. Entonces, ¿qué más decir? Yo tengo todo apuntado aquí, pero vamos a ver si... Bueno, una anécdota, que yo sabiendo que ella era devota de Santa Teresa de Ávila, le dije, en un viaje que hice el año pasado a España, le dije, yo te voy a traer, porque ella me dijo que no tenía una imagen de Santa Teresa. Entonces yo dije, yo te voy a traer una. Entonces, porque fui a Barcelona en este caso, y fui a varias tiendas de efectos religiosos y no encontré ninguna de la que ella quería, porque es Santa Teresa, pero que está con un libro en la mano, en el regazo, así tiene un libro. Y no la había. Y dije, bueno, hasta que fui una vez a la catedral y a la salida, le dije a mi esposa, vamos a ver si por aquí alrededor hay alguna tienda que tenga eso. Y una tienda grande, y un muchacho muy joven que nos atendió dice, yo creo que yo tengo eso. Y después de registrar, vino con la imagen. Se la compramos, la metimos en la maleta. Cuando venimos para acá y cuando abrimos la maleta, aquí no estaba. Misterios de la vida. Increíble. En ninguna de las 2 maletas estaba. Yo le dije, bueno, Teresa, mira lo que pasó. Pero no te ocupes, que nosotros vamos a hacer otro viaje y vamos a traerte la maleta. Ese viaje se realizó hace 1 mes y medio. Y entre los lugares a que fuimos al Vaticano. El Vaticano está rodeado de tiendas de efectos religiosos. Visitamos 7 tiendas a buscar la imagen de la doctora. No la había. Incluso en 2 lugares dije, no, eso no lo tenemos. Y bueno, pues vinimos con las manos vacías y le dije, bueno, ahora voy a tener que ir a Ávila a buscar la imagen.
Oh, no, nosotros vamos a Barcelona el fin de año y vamos a ir, no vaya que sea la única que tenían, y vamos a registrar otra vez esa tiendecita, que a ver dónde está, porque no apuntamos el lugar, pero bueno, está cerca de la catedral. A ver si por fin le traemos la imagen a Teresa. Teresa, yo no me he leído tu libro, lo confieso. ¿Por qué? Porque sí, yo edité el libro, pero cuando uno edita, va a leer de una forma distinta a la que uno lee cuando va a enterarse de las cosas. Uno tiene que leer como si fuera un niño. Los niños no leen por palabras. Usted tiene que leer por palabras, porque a lo mejor falta una I en la palabra incidental y usted no la nota. Porque ya las personas que estamos, los lectores, leemos por imágenes, no leemos por palabras ni por letras. Leemos una imagen, una oración, una frase de pronto, incluso hasta podemos predecir qué es lo que viene después, lo cual hace la lectura más rápida. Y ahí se escapan todas las cosas. Usted tiene que leer muy lentamente y palabra por palabra y frase por frase para ver si hay algún error. De todas formas, el trabajo con Teresa es muy fácil porque ella no tiene falta de ortografía y escribe perfectamente el español. Pero de todas formas, yo no me lo leí, le pasé por arriba de esa manera. Ahora sí me lo voy a leer, ahora lo voy a disfrutar. Por supuesto, quizás no me lo lea todo, porque yo voy al índice y voy marcando lo que más me interesa y esas son las prioridades. Pero un día, por artículo, a lo mejor va y me lo leo todo, en 67 días. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, llegó el día, llegó el parto, como digo yo. Mi 10º hijo en buen estado y buena salud, espero. Como el libro, como ya han dicho mis compañeros, amigos, tiene muchos temas. Y pensé que lo mejor era hacer una presentación con una proyección para hacerlo más ameno. Y yo les voy a ir explicando sobre los diferentes temas que recoge el libro. Ahí. Entonces, les voy a pedir, vamos a hacer un viaje por Cuba, así que les voy a pedir que se aprieten el cinturón, porque no quiero que se mareen ni que haya accidentes. Y sin más, vamos a comenzar. Las preguntas las dejamos para el final, para poder que esto fluya, ¿no? Y ahí voy a estar proyectando yo las vistas. Aprovecho para darle las gracias a la biblioteca, a Osvaldo Gallardo, que gentilmente me invitó a venir a presentar mi libro, a mis compañeros hoy, la doctora Elena de Jong, y a mi editor Modesto Arocha, Kiko. Y espero que me consigas esa Santa Teresa, para que me ilumine en las próximas obras. Pues muy bien, arrancamos. ¿Todos con el cinturón puesto? Listos. No pasa nada. Un poco, después del parto me he quedado un poco turulata. Traigo mi isla debajo del brazo y todos me preguntan, ¿es un cocodrilo verde? Yo digo que sí y me sonrío, eternamente verde.
Crucero entre las dos Américas, mi isla es una gota de esmeralda, ceñida por los mares, y en ella baja a prolongarse el cielo. Qué largo incendio de maracas sobre la piel del cocodrilo sueña, qué frenesí radiante de bongoes, qué crepitar de cuerdas. Para el amanecer feliz de las guitarras, ningún pájaro duerme. Toda la música de mi país es verde, puente de verano sin orillas, cálida tierra acogedora, toda gaviota que hace en mi isla un nido nunca más tiende el vuelo. En la fiesta de América todos quieren conocer mi isla. ¿A qué huele tu isla?, me preguntan. Huele a mango, les digo. El mango es una fruta más suave que la pera y más dulce que el dátil. ¿Es bonita tu isla? Bonita como México. Y mira que México es bonito. México tiene un tumulto de colores que se pega a la piel y nadie quiere regresar de México. Mi isla tiene un verde limpio. La luna baja a los riachuelos a lavarse la cara y a perfumarse el pelo. En los frescos valles de mi isla hay fuego de perfumes y éxtasis de románticas palmeras. ¿Cómo es la hembra de tu isla?, los hombres incitantes me preguntan. Más rica que la hembra de Tahití. La hembra de Tahití tiene el deseo a flor de piel, es gozosa en el amor, pero no sueña. Nuestra criolla sí, sabe el ungüento de la palabra dulce y prestigia el amor en sus caderas. Te da un beso y suspira, te da otro y se entrega. Pero en el hilo de su voz callada palpita la ancha voz del universo. ¿Cuánto vale tu isla? Pues mira, para los que nacimos en ella, casi no vale nada. Pleiteamos sin razón y sin sentido, y cualquiera se adueña de la tierra. Para mí vale más que las glorias de España y que el oro del norte. Ni la abandono, ni la insulto, ni la vendo. Traigo mi isla debajo del brazo y a nadie se la entrego. ¿Quién ha visto que un hombre con orgullo quiera vender un cocodrilo verde? Ya despegamos, ya el avión cogió vuelo. ¿Quién pudiera estar ahí, verdad? Pues vamos a comenzar por lo más antiguo, que es la conquista de América, en la que se distingue, ¿se oye bien? Fray Bartolomé de las Casas, que se enlista a los 17 años con su padre en la expedición de Nicolás de Obando, y al llegar a la Española queda conmovido ante lo que ve y ante la bondad de sus habitantes. Al iniciarse el poblamiento de la isla, Diego Colón invita a Bartolomé a formar parte de la expedición como capellán militar en 1511. La presencia del clérigo se deja sentir, pues los indígenas ya lo consideran como un sacerdote propio. Las Casas hacen su primer intento para que el contacto entre españoles e indígenas no sea tan violento. Realiza 17 viajes a España para abogar ante la reina por los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas es considerado el primero que luchó por los derechos humanos del hombre en el Nuevo Mundo, en este caso de nuestros indios. La primera y la única hasta el momento, porque a lo mejor yo me postulo más adelante para gobernadora de Cuba, es Isabel de Bobadilla, esposa de Hernando de Soto. Llegó a Santiago de Cuba con su marido en 1537 y al ser nombrado de Soto gobernador de Cuba,
lo envían al continente americano y deja a Isabel a cargo del gobierno civil de la isla. Tenía Isabel una gran responsabilidad en sus manos, pero Isabel solo pensaba en el regreso de su esposo. Dicen que se iba hasta la Torre del Vigía o la atalaya del Castillo de la Fuerza para otear el horizonte a ver si veía regresar la flota. Pero de Soto nunca regresó, pues murió en Ferry Day, Luisiana, en 1542. Años después, un artista habanero se inspiró en esta mujer y esculpió una figura a su recuerdo. Era la Giraldilla, en honor a Isabel, por la Giralda de Sevilla, de donde procedía la gobernadora. Dicen que Isabel regresó finalmente a España, donde murió de amor. Si avanzamos un siglo y medio, porque no nos podemos detener mucho, porque si no, estaríamos aquí varias semanas. Llegamos a la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Aquí resalta otra mujer, Beatriz Justis de Santa Anna, quien se encuentra entre las precursoras en la historia de Cuba. Cuando en 1762 los ingleses llegan por la bahía y los españoles tratan de defender la ciudad con valentía, quedan al fin derrotados. 2 meses después de haber capitulado La Habana, aparecen unos documentos dirigidos al rey de España, Carlos III, fechados el 25 de agosto de 1762 y que se cree fueron redactados por mujeres. Según el historiador Manuel Moreno Frajinals, los documentos están firmados por los o las escribientes y en ellos refutan la estrategia militar del capitán general. Nada menos que 100 damas de La Habana firmaron el manifiesto. Responsabilizan a los españoles de la rendición de la ciudad por falta de destreza, pues según ellas, aquella rendición había sido un acto de cobardía. Algunos investigadores opinan que el memorial posiblemente fue redactado por la habanera Beatriz Justis y Zayas Bazán, marquesa de Justis, quien por entonces contaba 29 años. Las 100 damas firmantes reclaman a los españoles haber huido, dejando a los enemigos hacerse cargo de La Habana. Y dicen ellas, esta es la funesta tragedia que lloramos las habaneras, fidelísimas vasallas de vuestra majestad, cuyo poder mediante Dios impetramos para que por tiempo quede aquí fijado el estandarte de España. Esta sola esperanza nos alienta para no abandonar la patria y los bienes. Ya en aquellas décadas del siglo XVIII, estas mujeres llamaban a Cuba la patria amada y se identificaban con ella sin mencionar a sus gobernantes. Estamos hablando del 1760. Ya empezaba a surgir el sentimiento patrio entre los cubanos. La habanera Mercedes Santa Cruz, condesa de Merlín, vivió la mayor parte de su vida en Francia. Regresa a Cuba a los 40 años, habiéndose ausentado cuando tenía 12. Sus memorias han quedado en su libro Viaje a La Habana. Por su escritura y sus relatos se nota una necesidad de volver a las raíces. Les leo rápidamente un pasaje del libro sobre los cubanos. Dice ella, el habanero es todo presente y porvenir. Su imaginación no se estimula. Su alma no se emociona más que a la vista de la naturaleza que le rodea. Sus arcos de triunfo son las cúpulas del cielo. Y en vez de obeliscos tiene palmeras. En vez de cuadros de Murillo, de Rafael, tiene los ojos negros de una joven, alumbrados por la claridad de la luna a través de la reja de su ventana. Qué bonito, ¿verdad? Es curioso ver cómo en la literatura cubana del siglo XIX cuaja la formación de la nacionalidad cubana. Esto se produce fuera de Cuba, en el movimiento de la diáspora que alimenta y enriquece al país. Así vemos como en España se publica la novela Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, en Francia, La Habana, de la condesa de Merlín,
En Estados Unidos, Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde. Y también en Nueva York, Amistad Funesta o Lucía Jerez, de José Martín. Las banderas de Cuba tienen su hermosa historia. Aquí vemos enmarcada la bandera que hizo Felicia Marcé en Santiago de Cuba. El primer grito de libertad sucedió el 9 de octubre en Macaca con la bandera de Adolfina de Céspedes. Estos patriotas se adelantaron a la señal de Céspedes de alzarse el 10 de octubre en Yara. La bandera de Adolfina no se sabe cuándo fue elaborada, pero se cree que no fue hecha improvisadamente. Pero mucho antes de eso, la matancera Emilia de Urbe Tolón confeccionó la bandera de Narciso López en la pensión de la calle Warren en Nueva York, donde residía con su esposo Miguel de Urbe Tolón. Cirilo Villaverde, presente en aquella reunión, relató lo que había sucedido, y dice él: la grácil y activa dama, entusiasta y filibustera como su marido y sus demás compatriotas, hizo la bandera con cintas de sedas blancas y azules y con un retazo de tela roja. En la confección de banderas participaron varias mujeres: Candelaria Figueredo, hija de Perucho Figueredo en Bayamo; Emilia de Urbe Tolón; Felicia Marcé, que hizo la bandera del Te Deum en Bayamo. Luego arriba, cosiendo una bandera, está Candelaria Costa y después Emilia Casanova. Todos conocemos la epopeya de Perucho Figueredo y su familia al comienzo de la guerra. Prendieron fuego a su hogar en Bayamo, huyeron a los montes mientras Perucho estaba en la guerra. Yo estuve un 20 de mayo en Cayo Hueso, ya hace unos años, buscando las sepulturas de esta familia. Yo sabía que estaban allí enterradas. El encargado del cementerio, porque yo hablo con todo el mundo, ¿no?, para que me dé información, me contó que a veces iban familias de los Figueredos de Colombia y hacían actos delante de la tumba de los Figueredos, que ahora les voy a mostrar. Dice que cantaban, que hacían poemas, que depositaban flores, y allí estaban en su descanso eterno. Delante de aquellas viejas sepulturas, oré respetuosamente por sus almas y recordé todo lo que habían sufrido por Cuba para darnos la libertad. Aquí están las sepulturas de Pedrito, de Eulalia, que le decían Lalita, y también la de su esposa, la esposa de Perucho, Isabel Vázquez. Hay otras sepulturas de otros miembros de esta familia. Como verán, están en muy malas condiciones. El cementerio en sí está muy mal cuidado. El cementerio histórico está muy mal cuidado y hay muchas sepulturas de cubanos exiliados del siglo XIX. Aquí vemos las fotos de algunas de las hijas de Figueredo. Está María de la Luz, Pilar, Isabel y Eulalia. Ana de Quesada y Loynaz, la segunda esposa de Carlos Manuel de Céspedes, llega a La Habana una vez terminada la guerra con España. Se hospedan ella y su hijo en el Hotel Pasaje. Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada, o sea, el hijo de Céspedes, explica: en 1899, al terminar la guerra, la bandera de la de Majagua fue llevada a Cuba por Ana de Quesada, viuda de Carlos Manuel de Céspedes. El 4 de julio de 1902, Ana, mi madre, trae consigo la bandera original enviada por Carlos Manuel a Nueva York durante la guerra del 68, junto con una carta en la que le pedía que la conservara hasta mejores días. Ana pensó que nadie mejor que la Cámara de Representantes para entregar aquella reliquia. Allí en el Hotel Pasaje, en reunión con los representantes, Ana de Quesada sacó la bandera del tubo en la que se hallaba y les dijo: «¿Y ahora ve usted?». Y poseída de una excitación nerviosa, abrió la caja y les mostró la bandera de Yara. Esteban Salas nació en La Habana en 1725. Allí estudia música y se une al coro de la Parroquial Mayor. Aunque Santiago de Cuba era la capital, carecía de recursos, no tenía libros de música y no podía pagar a organistas permanentes.
Pero el obispo Jerónimo Valdés funda el seminario San Basilio Magno en Santiago de Cuba y establece una cátedra de canto llano. Y más tarde, Pedro Agustín Morrell de Santa Cruz, obispo de Cuba, hace construir una capilla de música y designa a Salas para que se haga cargo de ella. Salas pone todo su entusiasmo en aquella nueva misión y resultó ser el verdadero punto de partida de la práctica de la música seria en Cuba. Alejo Carpentier dijo de Salas: fue un verdadero místico. De él parte en línea recta lo que continuarían su legado Laureano Fuentes, Ignacio Cervantes, Cratilio Guerra, Manuel Saumel y otros. Dejó más de 100 obras, incluidos muchos villancicos, que fueron publicados en 7 volúmenes editoriales como parte de la colección Música Sacra de Cuba. Fueron grabados 33 obras en 3 discos compactos por el conjunto de música antigua Ars Longa que dirige Teresa Paz en La Habana. Otros músicos importantes en estos próximos años fueron el gran violinista Brindis de Salas, José White Lafitte y también Ignacio Cervantes, posiblemente todos lo conocemos por sus bellas danzas cubanas y que son lo más auténtico de nuestra música. Y también está la cantante Rosalía Chalía. Quienes integraron la familia de José Martí nos hablaron de sus padres, Leonor y Mariano, pero nunca nos dijeron que Martí había tenido 7 hermanas. Aquí las ven: Leonor, Anita, Antonia, María del Carmen, Rita Amelia, y luego no están Pilar y Lolita, ya que fallecieron aún siendo niñas. No hay tiempo para hablar de todas ellas, pero les puedo anticipar que doña Leonor tuvo 8 hijos. Martí fue el primogénito y único varón. En un viaje que realiza la familia a Valencia en 1857, nace María del Carmen y por ello la llaman la Valenciana, que fue la única que no nació en Cuba. De Valencia la familia va a Islas Canarias, pues doña Leonor es natural de esa isla. Y luego la familia regresa a Cuba y Leonor va nuevamente embarazada, esta vez de María del Pilar. La pobre mujer estuvo dando a luz como 12 años. Un desgaste terrible. Años después la familia volvería a viajar, esta vez a México, para encontrarse con Pepe, como le decían a Martí, que regresaba de España de terminar sus estudios en Derecho. Allí en México, Martí se encuentra que su hermana Anita acaba de fallecer, muere de tuberculosis. En Ciudad de México, Martí conocería a su futura esposa, Carmen Sayas Bazán, y contraen matrimonio más tarde en la capilla del Sagrario de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. En un viaje que hice hace unos pocos años a España, conocí a un bisnieto de Carlos Manuel de José Martí, quien me facilitó esta fotografía de la hermana de las más jóvenes, Amelia, quien cuidó de doña Leonor, la madre, hasta el final. Raúl García Justi se llama el señor que me proporcionó la foto, y donde está Amelia con algunos de sus nietos en 1930 en Cuba. Amelia muere en 1942, que es la última de los que quedaron vivos de aquella época, de los hijos, de los hermanos de Martí.
En el diario de La Habana del 19 de marzo, estoy yendo un poco apurado porque si no se nos va el tiempo y nos votan. En el diario de La Habana del 19 de marzo de 1839 apareció una noticia. Decía, Daguerre ha encontrado el medio de fijar imágenes que vienen a pintarse en el fondo de la cámara oscura. Se había inventado la fotografía. La capital cubana estaba en pleno apogeo en aquel momento por el auge económico y prometía ser un buen futuro para los profesionales de la lente. También era una época de esplendor. En aquellas décadas de La Habana y las provincias se embellecían y se hacían nuevas construcciones, se levantaban nuevos edificios, mercados, teatros, se rediseñaban jardines y se construían nuevos paseos marítimos, así como se erigían hermosos monumentos. Entre ellos, la Fuente de la India o de la Noble Habana, en La Habana. En Santa Clara, Marta Abreu había mandado a construir el Teatro La Caridad. Los Terry de Cienfuegos habían construido el Teatro Terry. Y en Santiago de Cuba, la Alameda había sido pavimentada y luego se construyó el Teatro de la Reina. El hijo del entonces capitán general de la isla trae a Cuba en 1840 una cámara fotográfica. Con ella toma la primera foto hecha en Cuba, que era una vista tomada similar a esta. La fotografía no ha sobrevivido hasta nuestros días o no ha sido encontrada, pero era una vista similar a esta, del balcón del Palacio de los Capitanes Generales. El norteamericano George Washington Halsey, profesor de caligrafía y dibujo en La Habana, se marcha en 1840 a Nueva York, comprueba en Nueva York los métodos nuevos de la fotografía y compra una cámara y parte para La Habana. Todo el mundo iba ahora para La Habana. Ahora todos se quieren ir, pero antes todos querían volver, ¿no? El 3 de enero de 1841 inaugura en la calle Obispo el primer estudio fotográfico donde hace retratos en miniatura al daguerrotipo, que sería el primer estudio fotográfico del mundo, no del mundo, de Hispanoamérica, siendo el primero en Nueva York en 1840. Gracias a Halsey, Cuba se convirtió en el segundo país y el primero en Hispanoamérica en inaugurar un estudio fotográfico situado en la calle Obispo entre Cuba y Aguiar, en La Habana. Interesante, ¿no? Ahora somos los últimos en todo, pero antes éramos los primeros en todo. Esperamos que seamos los primeros otra vez. En el futuro. El presbítero Félix Varela se va al exilio de Nueva York mientras aprende inglés, pero con Cuba en la mente y el corazón, se dedica a trabajar y a publicar su primer periódico, El Habanero, en cuyas páginas enseña a los cubanos la manera en que hay que prepararse para lograr la total independencia. El Habanero sería el primer periódico en español publicado en los Estados Unidos, 1824. 2 años después, Varela comienza a distinguirse en la prensa norteamericana como párroco de varias iglesias, es vicario general de Nueva York, escribe libros y artículos en la prensa y es el pionero de la prensa católica en los Estados Unidos. En 1842, sus hermanas María de Jesús y Cristina le piden que regrese a Cuba cuando se presentan condiciones de reformas en la isla, pero Varela les contesta: solo puedo contestar a tu carta melancólica recordándote que mi separación de mi patria es inevitable y en esto convienen mis más fieles amigos. ¿Acaso yo he tenido la culpa por haberla querido demasiado? Pero he aquí una sola culpa de la que no me arrepiento. Varela murió en San Agustín de la Florida en el mismo año en que nace Martí, 1853. Varela le pasaba la antorcha a Martí para que éste continuara la labor de la libertad. Aquí vemos su libro El Habanero, escrito en el exilio de Nueva York. Un high school de Westchester, en Miami, lleva su nombre. Y el Correo de los Estados Unidos lo honró por su labor humanitaria y social, expidiendo un sello postal
en 1997. Por su lado, José Martí también se exila a Nueva York y desde allí escribe, viaja, trabaja por Cuba, hace un viaje a la comunidad cubana de Ocala y luego va a la tumba de Varela en San Agustín, que es esta foto que vemos aquí, al que llama patriota entero, y dice Martí, ahí están en la capilla a medio caerse los restos de aquel patriota entero, que cuando vio incompatible el gobierno de España con el carácter y las necesidades criollas, dijo sin miedo lo que vio y vino a morir cerca de Cuba, tan cerca de Cuba como pudo. En la foto que vemos ahora se encuentra Martí en Tampa en 1892, retratado arriba, no sé si lo ven, en las escalinatas de la fábrica de tabaco de Martínez y Bor. Visitó casi todas las ciudades donde residían cubanos. En Cayo Hueso estaba José Dolores Pollo, director del periódico El Yara y gran amigo de Martí. En Tampa luchaban los Carbonell con su librería, donde celebraban diariamente tertulias patrióticas. Y en Nueva York también Martí ayudó a instruirse a los obreros de la organización llamada La Liga, y fueron ellos los primeros que llamaron a Martí el maestro. Aquí vemos los rostros de algunas poetas del siglo XIX cubanos que cantaron a Cuba con sus versos. Mercedes Matamoros, Luisa Pérez de Zambrana, Aurelia Castillo de González y Úrsula Coimbra Valverde. Las guerras de independencia durarían 30 años y en ellas morirían más de 300.000 personas, tanto cubanos como españoles. Muchos fueron los patriotas, hombres y mujeres que lucharon por darnos la libertad. Entre los muchos héroes de las guerras en la zona oriental del país están los generales Rafael Portuondo, Guillermo Moncada, Flor Crombet, el brigadier y médico Joaquín Castillo Duani, Calixto García y el lugarteniente general Antonio Maceo. Algunos como Moncada, Crombet y Maceo morirían en la guerra. A todos ellos les debemos mucho por su entrega y valentía. Y también hubo muchas mujeres patriotas que aparecen en esta diapositiva. Están Paulina Hernández, amiga de Martí, Luz Noriega, la capitana de Sanidad, Rosa Castellanos, enfermera, Mercedes Sirven Pérez Puelles, la única comandante mujer del Ejército Libertador. Está Ana Betancourt, quien pide la igualdad entre el hombre y la mujer en la Asamblea de Guaymaro. Después vemos a Isabel Rubio de Pinar del Río y finalmente a Regla Socarrás, quien luego fue madre del presidente Carlos Prío, quien luchó en Bahía Honda junto a su padre, sus hermanos y tíos. En esta foto de la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, vemos la escolta del general Calixto García. La esposa del general Calixto García fue Isabel Vélez Cabrera, natural de Jiguaní. Ella y Calixto se conocen en un baile cuando aún son muy jóvenes, se casan y pasan años en la Manigua durante la guerra. Isabel da a luz en medio del monte sobre una cama de hojas de plátano y la asiste un coronel Mambí. Y perdería varios hijos en la guerra también. En agosto de 1870, una columna española sorprende a la familia y los hace prisioneros. Se van al exilio donde pasan una larga vida de necesidad y aunque la familia contó siempre, desde los primeros momentos, con el apoyo de los tabaqueros, siempre fueron años de incertidumbre y pobreza. 1885, Calixto sale de la cárcel en España, donde ha estado un tiempo y se reúne con su familia. Pero es por corto tiempo esta vez, pues la familia
tiene que permanecer en Estados Unidos porque él va a la guerra de independencia. La familia va a residir a Cayo Hueso y luego a Washington. Se pasaron la vida dando tumbos los pobres, de una ciudad para otra, de un país para otro. Calixto forma parte de la comisión de guerra que va a gestionar muchos detalles sobre la pensión del ejército cubano y otras cosas con el gobierno norteamericano. La comisión está integrada por Calixto García, José Miguel Gómez, Manuel Sanguilí y José Ramón Millalón, y también José Antonio González Lanunza. El mes de diciembre fue muy desafortunado para la esposa de Calixto. Este muere sorpresivamente en Washington de una neumonía y luego la hija Merceditas muere también. Fueron duros golpes que acabaron de desalentar y amargar los últimos años de su vida. Adela Ascú y Labrador procedía de una larga familia de patriotas pinareños. Ya desde la época de las conspiraciones de Narciso López en 1850, su familia estaba involucrada en estas conspiraciones. Adela se convirtió en capitana de sanidad del ejército y también luchó bajo Maceo en muchas batallas. Este busto se erigió en Pinar del Río. Lo que vemos detrás es la casa donde ella vivió en Viñales, que ahora es un museo. Al terminar la guerra dicen que fue a La Habana a exigir su pago como veterana y que se presentó ante Máximo Gómez. Iba vestida de comandante. Al llegar dicen que Gómez preguntó que quién era aquella mujer con tantas estrellas. Le dijeron quién era y Máximo Gómez dijo que no podía ser, imposible, que una mujer tuviera tantas estrellas y que hubiera luchado en la guerra. Y le negó el pago. Pero más adelante estudiaron el expediente, comprobaron que de verdad ella había luchado con Maceo en tantas batallas y le concedieron la licencia y el pago de veterana. Así estaban las cosas. Y era Máximo Gómez. Al llegar al fin de la Guerra Grande, Manana Toro acudió a las autoridades españolas en diciembre de 1877 con el fin de salir de Cuba para Jamaica con la familia. Se iban de Cuba porque estaban perseguidos, había acabado la guerra de los 10 años y no podían, si se quedaban, acababan con ellos. En el momento de partir, un brigadier español le entregó 24 onzas de oro por encargo del general Arsenio Martínez Campos. Y de esto nos puede hablar muy bien una historiadora que tenemos hoy aquí, Ena Cournot, que tiene varios libros escritos sobre patriotas cubanas. Entonces ella, en cuanto llegue a Jamaica, va a devolverle ese oro que le habían dado, se lo va a devolver al cónsul en Kingston. Ella no quería nada del gobierno español. Estaba muriéndose de hambre, ella y sus hijos, pero no quería nada de ellos. Con la dignidad y el aplomo que la caracterizaban, fue rápidamente a devolver aquel oro al cónsul español. La familia está en Jamaica y Máximo Gómez sale para Montego Bay para reunirse con ellos. Al llegar se encuentra a Manana, sus hijos y sus hermanas sumidos en una miseria profunda. Llevan semanas alimentándose de mangos. La odisea de la insigne familia los llevaría dando tumbos por Honduras, Nueva Orleans, Kingston, República Dominicana. El exilio no fue fácil para esta mujer, lleno de adversidades y carencias, además de la pérdida de varios hijos. En esta humilde casita de Montecristi vivía la familia de Máximo Gómez. Y aquí parte Máximo para Cuba, para la guerra, junto con Martí. Tomás Estrada Palma les ofrece a Manana, como le decían a Bernarda, le ofrece una pensión para ayudarlos a sobrellevar tantas carencias, porque ella se había quedado con los hijos ahí en esa casita. Pero Manana le contesta: muy señor mío, mucho me ha entristecido la comunicación de usted, que me notifica que esa junta ha acordado socorrerme con una cantidad mensual
para atender mis necesidades, las que hemos dado todo a la patria, padre, esposo, hijo, apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de las necesidades materiales de la existencia y se estaban muriendo de hambre. Aún me queda mi hijo Maximito de 17 años que labra pan bastante blanco con que satisfacer las exigencias de la vida. Aún nos queda con qué contribuir mensualmente a la redención de la patria y no debe gastarse en pan lo que hace falta para pólvora. Por eso, sin desatender su fino ofrecimiento, lucharemos un poco en la vida, trabajaremos mucho porque esos recursos que nuestros compatriotas nos ofrecen vayan a Cuba antes de entrar en este hogar que tiene todo su tesoro allá donde lo necesitan nuestros hermanos libertadores. Mientras tanto, para Cuba vaya todo y viva la libertad, decía Bernarda. Le saluda respetuosamente Bernarda Toro de Gómez. A pesar de tanto dolor, necesidad de desamparo y fatigas, la familia se mantuvo siempre unida hasta el final. Esta es una foto del 1900, cuando acaba la guerra. Los que quedaron vivos, porque murieron 3 o 4 hijos. Entre ellos Panchito Gómez Toro, que murió con Maceo. La devoción del pueblo cubano por la Virgen de la Caridad es y ha sido muy grande. En la Guerra de los 10 años, el mayor general Ignacio Agramonte se vio copado por las fuerzas españolas. Desenvainando su espada, arengó a sus soldados: que la caridad del cobre nos ilumine. El militar José Miró Argenter nos ha dejado el testimonio del líder Ignacio Mora con relación al fervor de los soldados por la Virgen. Y dice Mora: el fanatismo del pueblo cubano raya en locura. La fiesta de la caridad es un delirio para él. Sin tener que comer, pasa dedicados estos días en buscar cera para hacer la fiesta al estilo mambí. Esto es, encendiendo velas, suponer que la imagen de la Virgen está presente. Y en todos los ranchos no se ve fuego para cocinar, sino velas encendidas a la Virgen de la Caridad. Después de terminada la guerra, durante la República, los veteranos pidieron al Papa en 1916 que reconociera la Caridad del Cobre como patrona de Cuba, lo cual fue obtenido un año después. Y ya en 1927 se construyó la actual Basílica del Cobre, donde se sigue venerando a nuestra patrona, y a ella le pedimos hoy por la libertad de Cuba. Estaba la guerra andando en Santiago de Cuba en 1898. Las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl atendían a enfermos de uno y otro bando. Sor María Luisa relataba en junio de 1898, dice ella: estamos sitiados por mar y tierra y se muere de hambre toda la gente. Figúrese las ganas que tengo de comer un pedacito de pan. Solo tenemos el pan eucarístico y bendito sea Dios que todavía no nos ha faltado. Sor Carolina García, en La Habana, escribe a la Madre General en España y le dice: las 3 plagas que tanto temíamos al fin nos han caído. Son ellas la guerra, la peste y el hambre. María Cabrales y Antonio Maceo vivían en la zona de Majaguao, cerca de San Luis, en Oriente. Antonio y María se conocen desde niños, pues sus familias son muy amigas. Se enamoran y cuando se van a casar, ella tiene 16 años y él 18. Poco después se da la orden de ir a la guerra y allá van las familias de Maceo y de Cabrales a luchar. Para ella van todos, hombres, mujeres y niños. Maceo es herido varias veces y María es la que lo cura. Dicen que ella apareció en el campamento entre los vítores de aquellos valientes orientales que la conocían desde niña. Conocían sus virtudes aún más admiradas que su irreprochable hermosura.
Otra mujer valiente y fuerte fue Mariana Grajales. Estuvo en la guerra del 68 en la Manigua y allí perdió a su esposo Marcos y a casi todos los miembros de su familia. Se exilió a Jamaica con sus hijas y un hijo que había quedado inválido por la guerra. Allá la visita Martí en 1892 y ya Mariana está muy viejecita. Martí se conmueve al verla y le besa las manos. Durante las guerras, Mariana perdió a su esposo Marcos y a sus hijos Rafael, Miguel, Julio, Justo, Felipe, José, Antonio y Marcos. Tomás quedó inválido, quedando sobrevivientes solo Baldomera y Dominga. Y aquí vemos a Dominga Maceo Grajales en Cuba Republicana con su familia. Ella está en el centro sentada y tiene la bandera detrás. Después de enviudar de su primera esposa, Emilio Bacardí vuelve a contraer matrimonio, esta vez con Elvira Cape, santiaguera de ascendencia francesa. Los dos amaban a Cuba profundamente. El matrimonio tuvo 4 hijas, todas nacidas en Santiago de Cuba, aunque ya con su primera esposa Emilio había tenido 6 hijos más. Además de la industria del ron que les había dejado Facundo Bacardí, el patriarca de la familia, y que ya por entonces había hecho a Cuba famosa, se involucraron en la lucha por la libertad. Emilio es capturado por los españoles en 1868 mientras trabajaba en las montañas de Oriente en el clandestinaje. Es enviado a Chafarinas de prisionero, regresa a Cuba, pero nuevamente en 1896 es capturado. Cuando acaba la guerra, todos regresan a Cuba y Emilio sería electo alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, donde escribe novelas y memorias. Fueron los Bacardí grandes benefactores de su ciudad natal. Aquí los vemos, Emilio y Elvira sentados, rodeados de hijos, nietos y bisnietos, en Santiago de Cuba en 1930. Así que no solo hicieron dinero con el ron, sino que ayudaron a Cuba y hasta estuvo preso Bacardí. La patriota y benefactora villaclareña Marta Abreu Arencibia no solo amó su ciudad y la favoreció con edificios y obras, sino que también al estallar la guerra va exiliada a París con su esposo y desde París arenga a los exiliados para que ayuden con contribuciones económicas. Envía dinero a los cofres de la guerra. En 3 años envió más de $200,000, que en aquella época eran unos cuantos millones. Además, ayudó a pertrechar varias expediciones y envió ayuda a las madres viudas en Cuba. Murió en París en 1909. Cuba tiene una larga historia de exilios. El exilio político de mediados del siglo XIX, con nuestro primer exiliado, el padre Félix Varela. El exilio de Narciso López y otros cubanos, como Carlota Mora de Goicuría, Vicente Aguilera, Pedro Santacilia, Emilia Casanova, Cirilo Villaverde. Otros saldrían después con la Guerra de los 10 años y se irían hacia Estados Unidos, Cayo Hueso, Tampa, Ocala, Nueva York, Filadelfia, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica. Nada que se repite, el ciclo se repite. Estamos en lo mismo ahora, ¿no? Y seguirían exiliándose durante la Guerra del 95. Se calcula que unos 150,000 cubanos abandonaron Cuba en esa época en que Cuba tenía solo 1 millón de habitantes. En el exilio de Nueva York había un grupo de la comunidad cubana exiliada que pertenecían al círculo íntimo de Martí, donde vivía Martí entonces. Están los esposos Luis y Blanche Baralt, Gonzalo de Quesada y su familia, Carmen Mantilla, su esposo e hijos, Rita Tamayo, viuda de Portuondo y sus hijos,
Con todos ellos compartió Martí sus últimos años de vida en Nueva York. Mi abuelo Rafael Portuondo Tamayo era íntimo amigo de José Martí, dice su nieta Elena Portuondo. Carlos Manuel de Céspedes era primo de don Rafael Tamayo Fleites de Santiago de Cuba, mi bisabuelo, sigue diciéndome Elena. En la casa se escondió Carlos Manuel de Céspedes de las tropas españolas, termina diciendo la señora Portuondo. En esta diapositiva vemos la sepultura del general Rafael Portuondo en Santiago de Cuba. José Martí visitaba con frecuencia la casa de Rita Tamayo en Nueva York, y allí fue a despedirse de Rafael Portuondo cuando Martí sale para la guerra. Al despedirse, Rafael le dice a su hijo de 3 años que salude al señor Martí. El niño le da un beso en la frente a Martí, y este saca de su bolsillo una tarjeta en la cual escribe esta redondilla: un niño de su cariño me dio un beso tan sincero que al morir, si acaso muero, sentiré el beso del niño. Del folclore español, combinado con la fuerza de la música africana, generó rápidamente lo pródigo y lo explosivo de la esfera musical cubana. De aquí el híbrido maravilloso, de este híbrido maravilloso nació la criollez y con ella la evolución tanto de la vida como de la cultura, lo que hoy conocemos como ritmos cubanos. Por fin llegó la ansiada independencia. El Ejército Libertador y todo el pueblo cubano salió a las calles. Todas las ciudades y pueblos de Cuba lo celebraron con alegría. Muchos habían fallecido en aquellos años. Los asilos huérfanos de la patria fueron creados al terminar la guerra debido a la gran cantidad de niños que habían quedado huérfanos. Existieron estos asilos en casi todas las provincias de Cuba. María Cabrales, la viuda de Maceo, dirigió el de Santiago de Cuba y Aurelia Castillo de González el de Camagüey. Entre las grandes personalidades de los comienzos de la época republicana están el patriota y político Juan Gualberto Gómez, la poeta y periodista Aurelia Castillo, el general del Ejército Libertador Rafael Portuondo, y luego fue representante en la Cámara por Oriente, la escritora Magdalena Peñarredonda, el historiador Fernando Ortiz, la maestra Dama Sajova, la primera cantante negra de ópera Zoila Gálvez y el capitán del Ejército Libertador Néstor Carbonell. Entre las mujeres de la República, no podía dejarlas fuera, se distinguieron en las primeras décadas del siglo XX la gran etnóloga Lidia Cabrera, Elena Mederos, defensora de los derechos humanos y activista a favor de los derechos de las mujeres, Dulce María Loinás, escritora y poeta cubana considerada una de las principales figuras de la literatura cubana y universal,
y la pintora Amelia Peláez, quien se distinguió por sus obras geométricas, experimentó con lo abstracto y rompió con la perspectiva tradicional. Amelia es la autora del mural exterior del Hotel Habana Hilton, que es como se llama, no como lo ponen ahora, en la rampa, efectuado en 1957. Ya vamos llegando al final de nuestro viaje, pero antes no se quiten todavía el cinturón. Lleva en su alma la valla mensa, tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierten por sus pasiones. Sí, lleva en su alma la valla mensa, tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, ella es sencilla, le brinda al hombre, virtudes todas, y el corazón, pero si siente, de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión. Ese es su lema, ese es su lema, su religión. Su Si tienen alguna pregunta. Agradecer a Teresa. Agradecer a Teresa la sugerencia, porque no nos ha llenado de información, nos ha sugerido pistas para leer el libro de una manera muy agradable. Entonces Gracias. tenemos unos minutos, sabemos que después la postertulia es muy importante también, y entonces realmente el tiempo es poco porque a las 4:30 empieza el procedimiento de cierre de la biblioteca. Pero todavía tenemos unos minutos para unas preguntas. Lo que les pido es que si vamos a hacer una pregunta, seamos breves, demos por la posibilidad a Teresa o a alguno de los invitados a explicarnos algo, a comentar, o sea que tenemos unos minutos para eso. Que si alguien quiere, que rompa el hielo. Tengo una pregunta. Primero allí, después Olimpia. Hola, Gilma, un placer estar en la presentación de este libro. Hemos disfrutado de nuestra divina, con un recorrido por la historia increíble. A Sonegra, como digo yo, siempre le ponen un grado alto a la sabiduría y a la creencia para la narrativa. De hecho, las mujeres cubanas debemos estar orgullosas del trabajo de creación que ha hecho Seguro. Sonegra. Y sé que seguramente en el libro hay más datos. Yo me quedé ávida por hablar de
agradezco el libro que ustedes, yo también voy a presentar quizás aquí mismo, que Arocha tuve la dicha de me ayudar. O sea, ha sido una maravilla, ojalá que estas reuniones fueran más a menudo para poder intercambiar entre los cubanos, esa manera de ser tan nuestra, conocer mejor a la mujer como de ese lado que no conocemos de ese. Gracias. Gracias a ti por tu trabajo también. Yo quería saber si es una obra literaria cubana que usted la haya inspirado para buscar. Bueno, imagínense, tengo como 800 obras en mi bibliografía, llevo 15 años en Quiero esto. decir ficción. Ah, de ficción, Novelas, no. Bueno, de ficción, yo como no me dedico a ficción, lo mío es de la vida real. Es historia. O sea, que no haya sido una obra específica que le haya dado algún insight, alguna... Bueno, Cecilia Valdés es básica, Ok. es básica, porque es de esa época. Porque yo me dedico al siglo XIX. Si fuera ya el siglo XX, ya posiblemente hay muchas más. Pero como yo no, lo mío es historia. En este libro de Teresa hay dos artículos. Uno que se refiere a la Casanova y el otro a ella y a Cirilo. Entonces yo quería decir que Ena Culbo, que nos acompaña aquí, ha hecho un libro maravilloso sobre la Casanova, que no ha presentado todavía. Yo supongo que se pueda presentar aquí, ¿verdad? Es un libro de 500 páginas que se lee como una novela histórica, pero que es extremadamente respetuosa con la verdad. O sea, es un fenómeno. A mí me gustó mucho. Ena. Muy bien. ¿Otro comentario, una pregunta? Yo quiero... Está emocionante. Sí. Pero me alegro mucho que después de lograr todo esto y tu papá está dando riquito. Espero. Te ha tomado muchos años la tenacidad para llegar. Sí. Y me alegro por ti y por nosotros. 15 años llevo. Es poder disfrutar. Espero que ellos allá estén celebrando hoy también. Eso digo yo. Y a mí me llama la atención que Teresa llegó de Cuba con menos de 15 años. 14. O sea, no voy a poner a sacar cuentas, pero, o sea, que ya con qué sentimiento de cubanía, ¿no? Y de interés por eso, que es lo que realmente... No, y mi familia es toda española. Mis padres Gallega. no, pero Gallega. gallega. Mis 4 abuelos eran gallegos que fueron a Cuba muy jovencitos. Pero la gente me dice, ¿cómo tú eres descendiente tan cubana? Yo digo, bueno, y Martí, que su familia era española, es igual, es que eso se lleva adentro. Esa frase de Hugo que dice que ser cubano es una enfermedad contagiosa Exacto, y sí, transmisible. exacto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo solo quisiera darle las gracias a Teresa. Y para mí ha sido muy emocionante que haya leído las palabras de mi madre. Te lo agradezco muchísimo. Se lo merece, se Gracias. lo merece. Y gracias por esta presentación. ¿Qué trabajo tiene que haber pasado haciendo eso? Es increíble. Seguro. Esta señora es una trabajadora fenómeno. Y que- todo perfecto. Es que yo lo disfruto mucho. Se nota. Todo está hecho con el corazón. No, y muchos problemas de salud de su mamá y ahí seguía. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido, que se hayan interesado por por estos temas. Y hay que seguir aprendiendo porque no podemos dejar nuestras raíces. Sin raíces no hay identidad. Y si no hay identidad, ¿quiénes somos? No somos nadie. Tenemos que saber de dónde venimos, quiénes vinieron antes de nosotros, ¿no? Para poder nosotros hacer un trabajo en el futuro. Si no, estamos vacíos. Así que yo les agradezco que hayan venido hoy, a pesar de la lluvia y todo. Bueno, yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado a la tertulia, especialmente a Teresa. Gracias. Bueno, los invito a todos a que vuelvan. A ver, digo. Sí. Y es reconocer que enviar a
docentes, ese es el tema de ella, el tema de ella, el tema de mí, Y el mío. el tuyo, El mío. nos hemos quedado, nos han dejado por Sí. conscientemente, a propósito, ninguneando no solo la inteligencia y el talento, sino las contribuciones y los sacrificios de las mujeres por 3 siglos. Tú hablas del 19, incluso nos preguntamos al 18, el 20, que ya también es historia, También. y estamos en el 21. O sea, y este trabajo, esta labor que tú haces, que nosotras hacemos, que nos dedicamos a poner los nombres de las mujeres ahí e insistir, como a mí siempre me dicen, Liliana es un monotema, no importa, el monotema hay que seguir insistiendo, porque un país que nada más cuenta la historia desde las ópticas masculinas no es un país integral. O sea que siempre te lo digo, pero ahora que te lo digo otra vez en público, te felicito, te admiro, te apoyo, porque es una labor, no solamente un trabajo de investigación, sino es casi ir contra la marea. Sí. Tú sabes, que te publiquen y que te reconozcan y que te critiquen y que resalten no solamente las mujeres del pasado, sino las que hoy seguimos luchando por hacernos presentes. En la academia, en los centros culturales, en los museos, en las organizaciones, etc. Es una lucha que no tiene fin ni término. Gracias. Muchas gracias. Mi asistente personal me recordaba que tenemos este presente para ustedes, que es una reproducción de uno de los cuadros de Cortada Qué bien. que Muchas gracias. adornan nuestra biblioteca. Del lado de allá, en el salón, el del medio. Muchas gracias. Ay, muy amable, muchas Así nos guardan gracias. de recuerdo de esta Claro, tarde. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener ahora la oportunidad de comprar libros de Teresa, además de este. Está ese hermoso libro que es La Bella Cubana y Mujeres de la Patria. Entonces Teresa va a estar firmando los libros allí, mientras los invitamos a un café que nos ofrece generosamente la biblioteca y un pequeño brindis que ha traído Teresa muy generosamente también. Los invito entonces a la tertulia próxima, el 13 de julio, con la presentación de La Casa de la Calle G, la saga de una familia cubana, es un libro en inglés escrito por Lisandro Pérez, que va a estar con nosotros esa tarde. En agosto vamos a descansar y en septiembre vamos a celebrar con 2 tertulias, tendremos más información después, porque cumplimos el 2.º año de la tertulia. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Ahí tienen el brochure de Teresa y hay unos marcadores de la tertulia y otros que trajo Teresa que también pueden llevar. Y por favor no dejen de firmar la asistencia, porque los bibliotecarios necesitamos la estadística para sobrevivir. Claro. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas A ustedes, un placer.